Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a este pequeño video. En este video vamos a abordar temas sobre la regla de tres simples, las sucesiones aritméticas, ecuaciones de primer grado y también les voy a mostrar un pequeño cuadernillo que involucra problemas de razonamiento lógico-matemático. Algo que quiero hacer un paréntesis, el tema del lógico matemático o el cuadernillo es algo que les voy a facilitar a través del Classroom para que usted lo pueda realizar. Si bien es cierto, son ejercicios que se pueden resolver con intuición, se pueden resolver simplemente leyendo el problema, hay una parte matemática que usted tiene que demostrar porque es un resultado que usted tiene que escoger. Existen algunas formas y van a haber algunas formas de cómo realizarlo. Por ejemplo, utilizando alguna sucesión, otros ejercicios o un mismo ejercicio, mejor dicho, que lo puede realizar a través de una proporción, una relación o una regla de tres simple como está aquí. O puede hacer un uso de otras herramientas matemáticas como las ecuaciones de primer grado o las ecuaciones simultáneas. ¿Ok? Eso de aquí de las ecuaciones simultáneas no hemos visto y no es parte de este pequeño programa. Sin embargo, es una herramienta válida que usted la puede utilizar. Una herramienta una herramienta matemática que le va a permitir resolver estos problemas de manera rápida en realidad. Puede utilizar incluso teoría de matrices y bueno, y unas y otras que no recuerdo en este momento, pero son algunas que se pueden utilizar. No porque usted use una herramienta u otra quiere decir que esté mal o esté simplemente bien. No. Lo único que va a valer es que usted obtenga el resultado correcto. ¿Ok? Pues bien, a cerrar ese paréntesis, empezamos con lo de la regla de tres simple. ¿Qué es una regla de tres simple? Como dice esta página, es una herramienta matemática que sirve para resolver rápidamente problemas que involucran una relación de proporcionalidad, ya sea directa entre dos variables o sea algo indirecto. Ok, ya vamos a ver esa parte de aquí. Regla de tres simple. Simplemente es una herramienta matemática que le permite resolver una proporcionalidad. ¿Qué es una proporcionalidad en primer lugar? Una proporcionalidad es algo en donde tenemos dos cantidades o dos situaciones que están no contenidas, sino que están relacionadas una con la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, voy a utilizar el ejemplo que está aquí en la lámina. Una motocicleta recorre 320 kilómetros en 150 minutos. ¿A cuántos kilómetros por hora viajó? Esto es una relación de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si la motocicleta, mientras más avanza, dependiendo de la velocidad que vaya, va a hacerlo en más o menor tiempo. Si yo tengo que la motocicleta recorre 320 kilómetros en 150 minutos, yo, por las clases de física, yo voy a decir, entonces tengo que aplicar una fórmula de velocidad porque ya tengo la longitud y el tiempo. Se supone que está trabajando, se supone que está viajando, está viajando a una velocidad constante, se dice, pero como el problema o la pregunta no está clara y me interesa que la pregunta esté un poquito clara para saber si voy a utilizar bien una fórmula o no, o una herramienta o no. Como aquí el ejemplo no me dice, yo voy a asumir que es una velocidad constante, pero me dice que a cuántos kilómetros por hora va a viajar. Bueno, si hizo 320 kilómetros en 150 minutos, pues se supone que va viajando en una carretera y tiene una velocidad constante, como ya les había comentado. Y lo único que hago es dividir, utilizando la fórmula de física que nosotros nos acordamos, 320 dividido para los minutos. Pues no. Si quiero que la velocidad
me salga como me lo está pidiendo kilómetros por hora, no puedo dividir la longitud con los minutos. Los minutos tengo que transformarlos a horas. ¿Y cómo se transforman los minutos a horas? Los minutos a horas se transforma el número que yo tengo en minutos, lo divido para 60. Y ese número lo divido para que ese resultado, 320 lo divido para ese resultado, y ahí tengo el valor de velocidad. Pero eso lo sé si estoy aplicando una herramienta matemática que la uso en física, a pesar de que es de matemática, pero en la física se usa también esa fórmula. Eso es una regla de tres simple. Una herramienta que me permite resolver un problema que involucra una relación de proporcionalidad directa. ¿Cómo se puede plantear correctamente una regla de tres simple? Se deben conocer tres datos, y tres datos nada más. Solo uno es el que opera como una incógnita. Por ejemplo, si A es un valor conocido, mantiene con B un valor que ya conozco de cierta relación, y se sabe que C es el valor que no conozco, tiene una relación con D, un valor desconocido y al cual le voy a llamar incógnita. Guardan igual relación. Es posible calcular el valor de la incógnita D usando valores de A, B y C. ¿Ok? Esto es lo... Déjenme ver aquí si lo podemos ver. Por ejemplo, voy a poner esto aquí abajito. Dice que debemos tener regla de tres simple. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí. En la regla de tres simple decimos que tiene tres valores conocidos. Tiene que ser valor A, valor B, un valor C. Y la incógnita es el que no conozco, pero este debo saberlo. B también. Y A también. Ok. Voy a sacar un ratito esto. Un ejemplo de esto de aquí. Dice, con 40 horas semanales de trabajo, un trabajador ganó $12,000. ¿Cuánto ganará si la semana siguiente puede trabajar 50 horas? Regresamos a esto y me dice que $40 ganó 12,000. 50 horas, ¿cuánto va a ganar? Y aquí es donde simplemente yo planteo la fórmula. Déjame ponerle aquí. ¿Usted qué se puede imaginar? Que si yo me puedo imaginar que si trabajando 40 gana 12,000, si trabaja 10 horas más, o sea 50, va a ganar mucho más. Eso es lo que yo deduzco y tiene una relación de proporción. Cuando uno aumenta las horas de trabajo, el dinero también aumenta. Eso es una relación directa. También existen las relaciones de proporción inversa, pero eso ya lo vamos a ver en unos minutos. Por el momento tengo que plantear esta regla de tres. ¿Cómo la voy a plantear? Vamos a poner D, que es la incógnita que no la conozco. Vamos a ponerlo así mejor. Y aquí yo voy a plantear lo siguiente. 50 horas, ¿por qué? Porque es el valor que yo quiero calcular. Lo voy a multiplicar por el valor monetario, que son 12,000, y eso lo voy a dividir para las 40 horas, que son las 40 horas base. Y eso me va a dar un valor de 50 por 12,000 dividido para 40. Vamos a ver cuánto me sale aquí en la calculadora. 50 por 12,000
y dividido para 40 me sale 15.000. Quiere decir que trabajando 50 horas, yo voy a, perdón, si este trabajador trabajando 50 horas semanales ya no va a ganar 12.000, sino que va a ganar 15.000. ¿Ok? Y así con los demás enunciados que yo voy a tener. Déjenme desaparecer esto. ¿Ok? Y así con todos estos de aquí. Esto de aquí yo se los voy a facilitar. Déjenme guardarlo acá. Yo se los voy a facilitar en el Classroom para que usted lo pueda revisar. ¿Cuáles son las características de la regla de 3 simple? La forma de resolver la incógnita es sencilla y fácil de memorizar. Es uno de los primeros razonamientos que se enseña al niño en la escolaridad. Claro está que no es que se le enseña al niño, sí, pero nosotros también necesitamos recordarlo. Porque comienzan a manejar operaciones básicas, las 4 operaciones fundamentales que ya vimos al principio de la semana. ¿Cuál es la función lineal de la regla de 3 simple? La explicación matemática de la regla de 3 simple presume la existencia de una función lineal que vincula a dos variables. En el ejemplo que les había mostrado, involucra la variable de, ¿cómo se llama? La variable de el tiempo y la variable de el dinero. Están vinculadas las dos. La función lineal es una de las más sencillas de entender, pues bueno, ya eso es otro tema, no lo vamos a ver. Este es el tema que yo quería ver directamente. La proporcionalidad directa y la inversa. Dentro de la regla de 3 simple es importante diferenciar entre la proporcionalidad directa y la inversa. Esta última ocurre cuando la relación, en vez de ser positiva, es decir, cuando una aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. En la inversa, en cambio, es negativa. Es decir, si la una aumenta, la otra va a disminuir. Y si esta disminuye, la de acá va a aumentar. ¿Ok? Eso es una inversa. Es decir, la proporción va a aumentar o disminuir siempre en el lado contrario de una de las variables. Por ejemplo, si se afirma que 2 obreros tardan 6 horas en hacer una pared, se confía en el carácter proporcional. 4 obreros no tardarán 12 horas en construir esa misma pared, sino por el contrario, 3 horas. ¿Por qué? Porque y a veces hasta lógico, mientras aumentan los trabajadores, el tiempo de resultado va a disminuir. Es lo que nosotros siempre lo vemos, que cuando más personas se involucran en un proyecto, es probable de que los tiempos se vayan acortando de obtener un resultado. Pues bien, esto es lo que tengo que decirles sobre la regla de 3. Existe más literatura sobre esto. El libro se los voy a facilitar. Si es que ya no está facilitado, no está todavía. Se los voy a facilitar para que usted lo pueda revisar también. Existe mucha literatura y les puse también en el Classroom videos sobre este tema explicando las relaciones y las proporciones. ¿Okay? Bien, pasamos al tema de las sucesiones. Las sucesiones o las series numéricas, para que no se vea ya, o las progresiones numéricas, no es nada más ni nada menos que un conjunto de números ordenados. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. De estas dos existen dos tipos: sucesión aritmética y sucesión geométrica. Nosotros solo vamos a ver estrictamente una sucesión aritmética. Por ejemplo, un ejemplo es el conjunto de números pares, 2, 4, 6, 8, etc. El término que ocupa la posición n se lo denomina a sub n y es el término general o término enésimo. ¿Por qué se dice enésimo? Porque no sé en qué posición está. Puede estar en el medio, puede estar al final, pero no le puedo dar una posición hasta que lo haya calculado o lo haya encontrado. Así que en este caso, término general o término enésimo es lo que se denomina el a sub n, el último término, o el que ocupa
la posición que yo estoy encontrando o estoy buscando. En la asociación de los pares, el primer término es A1, es decir, A sub 1, el primer término es igual a 2. Y el sexto es A sobre 6, perdón, A sub 6 y es igual a 12. El término general es A sub n, 2 por n. ¿Por qué es 2 por n? Porque en los números pares, si usted se da cuenta, el número siguiente generalmente es la multiplicación del número anterior. Si el término general es 2 por n, es porque es una asociación de números pares. ¿Ok? Y hay asociaciones con infinitos términos, no hay un último término. Pero bueno, eso es una asociación algo muy general. Vamos a ver la asociación aritmética, que es algo ya que nos interesa. Cada término, en la serie de la asociación aritmética, cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. Este número se denomina diferencia y se denota por D. ¿Por qué diferencia? Porque para encontrar una sucesión aritmética yo puedo someterla o puedo aplicarla hacia una fórmula. ¿Por qué? Porque existe una relación entre un término y el siguiente término y el que le sigue, y esa proporción siempre va a ser una constante. En este caso, la sucesión aritmética se trata de una suma en donde yo voy a tener que el siguiente término siempre va a ser la suma de esa diferencia, la suma de un valor para obtener el siguiente término. Existe un ejemplo. La sucesión de los números pares es con una diferencia de 2, ya que el primer término es 2, el siguiente término es el término anterior más la diferencia igual a 4. Y si el término es 4 y este es 2, yo puedo deducir que es 2 más 2, 4. Y la diferencia, si es que no la quiere hacer deductivamente, la puede hacer haciendo un cálculo, que es restando dos números consecutivos que yo sepa que tienen una relación y encuentro la diferencia. Y si me doy cuenta que entre dos números sucesivos tengo el mismo número, pues estoy al frente de una sucesión aritmética y que su relación o diferencia es 2. ¿Cuál es la fórmula? La que está aquí, la que ya la vimos. Esta es la fórmula general, pero es resto dos términos consecutivos. Resto 6 menos 4 es 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8 es 2. Dice, si la diferencia entre dos términos consecutivos no es constante en toda la sucesión, entonces la sucesión no es aritmética. Así de simple. No es aritmética. ¿Qué es una creciente? Y tenemos también las sucesiones crecientes y decrecientes. Es creciente cuando cada término es mayor que el anterior, cuando el d es mayor a 0 o la diferencia. Una sucesión es decreciente cuando cada término es menor que el anterior. Esto es cuando la d o la diferencia es menor a 0 o negativa. Si la diferencia es igual a 0, la sucesión es constante y todos los términos son iguales. Dicho de otra forma, si no existe una diferencia, no existe sucesión aritmética. A pesar de que aquí no lo dicen, pero dice que la sucesión es constante. Un ejemplo. Sucesión de los números pares es creciente. 2, 4, 6, 8. La diferencia es 2 positivo. La sucesión de los números pares con signo negativo es decreciente. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Y la diferencia es negativa, menos 2. El término general. Se puede calcular cualquier término de la sucesión mediante una fórmula o término general. Esta fórmula se obtiene a partir del primer término y de la diferencia. Es decir, yo puedo aplicar esta fórmula para encontrar el término o cualquier término dentro de una sucesión siempre y cuando sea aritmética, conociendo la diferencia y el primer término. ¿Ok?
Primero, en el ejemplo, calculamos el término de décimo o diezésimo, porque estamos hablando de posición, es decir, el décimo término de la sucesión de los pares. Como el primer término del A1 es 2 y la diferencia ya sé que es 2, entonces ya puedo calcular el término que ocupa la décima posición. Ojo, está buscando el término en la décima posición, no está buscando el término 10. Ojo con eso. El décimo término, el número que se encuentra en la décima posición, no el número 10, por si acaso. Ahora, por eso pongo A sub 10 es igual a el primer término más la diferencia por n menos 1. n menos 1, ¿por qué? Porque tengo que indicarle cuál es el término, el último término menos 1. ¿Cómo yo sé cuál es el n menos 1? Yo sé que es el n menos 1, o cuál es el valor de n, porque tengo que ver qué es lo que estoy buscando, el décimo término. Como no me lo dicen específicamente, el último término es este, pues yo voy a asumir que el término décimo que estoy buscando es el último término, porque no me lo dice no me lo está diciendo aquí en el enunciado. Por eso es que al reemplazar, el primer término es 2, la diferencia ya sé que es 2, pero el n-1 me queda 9. ¿De dónde sale ese 9? Yo asumo que el término décimo o el décimo término, pero en el término diezésimo o el décimo término es el último término que estoy buscando. Por eso lo pongo en 9. Y el décimo término es el 20. Y se puede calcular los otros términos de esta sucesión a partir de su término general, es decir, a partir de una fórmula general, perdón. Puedo utilizar esta fórmula o si operando un poco como dice, utilizo esta de acá. A sub n, que es la posición. Si usted quiere encontrar la onceava posición, puede aplicar 2 por 11, que queda 22. Cuando tenemos una suma de términos, la primera fórmula es cuando conozco el primer término, el término enésimo de la sucesión, podemos calcular la suma de los n primeros términos con esta fórmula. N por A1 más A sub n y todo eso dividido para 2. Por ejemplo, queremos calcular la suma de los 5 primeros términos. Ojo, no sabemos cuáles son los términos y a muchas veces no nos interesa mucho cuáles son los términos. Me interesa saber cuál es el primero, cuál es la diferencia y cuántos términos son. Quiero los 5 primeros términos. Puedo hacerlo de esta forma, como hablando de los números pares, sale 30. Pero si aplico la fórmula, me dice que es A sub 1 es 2 y el quinto y el A sub 5 es igual a 10. Y la suma es reemplazando la fórmula. A sub 1 más A sub 5 me queda igual 30. Exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo yo sé que el A sub 5 es 10? Puedo venir acá y aplico esta fórmula para encontrar cuál es el término número 5. Y luego aplico esta fórmula para saber la suma de los 5 primeros números. Como es el primero, es la primera posición, es la posición que yo quiero encontrar, que en este caso es la número 5, y lo divido para 2, aplico la fórmula. En la segunda fórmula dice que se puede calcular la suma de los n primeros términos a partir del primero y de la diferencia con esta fórmula. Es otra fórmula que yo la puedo utilizar, pero la que más se utiliza o la más sencilla de usar es esta de aquí. Esta de aquí. Luego vienen los enunciados, que eso se los dejo a ustedes para que lo vayan revisando. Yo voy a ir copiando
todos estos enlaces para compartírselos por el, por el Classroom. Bien, esto es lo que es sucesiones aritméticas, tanto para encontrar el enésimo término, la suma de los enésimos términos, y también a reconocer una sucesión. Ecuaciones de primer grado. Las ecuaciones de primer grado dice que están resueltas, pero ¿qué es una ecuación de primer grado? Una ecuación de primer grado no es nada más ni nada menos que una serie de valores en donde yo voy a tener una sola incógnita, generalmente como una expresión algebraica, pero al momento de realizar la suma algebraica, pues voy a tener una letra acompañado de un número de la izquierda que acompaña la letra, y del otro lado acompaña un número solito, un número independiente que se le llama. ¿Y por qué digo que eso es una ecuación? Porque ambos términos tienen un igual. Por ejemplo, 2 menos x es igual a x menos 8. Resolviendo esto de aquí, dice que pasar los monomios que tengan la incógnita a un lado, en este caso a la izquierda, de la igualdad, porque para que sea ecuación debe tener una igualdad, y los que no tienen incógnita se van al otro lado, es decir, a la derecha. Se resuelve y me queda que es 10 igual a 2 por x. Cuando tenemos este caso, cuando ya las sumas algebraicas han sido realizadas en ambos términos, yo simplemente lo que hago es liberar a la incógnita, o a la x, a la y, a la z, la letra que usted tenga, liberarlo de ese coeficiente o liberarlo de este número. Y si está, como está al lado de él multiplicando, una de las reglas es que pasa al siguiente lado dividiendo. Y me queda 10 dividido para 2 a x, y simplifico la fracción y me queda igual a 5. Este es otro enunciado. No es tan complejo, pero es una ecuación de primer grado también. 2x menos 1 igual a 5x más 8. Resolviendo, pues me queda ahora menos 3. Y así están otros enunciados, incluso estos de aquí. ¿A qué voy con esta parte de las ecuaciones de primer grado? Las ecuaciones de primer grado no son otra cosa que una expresión algebraica que está igualado a un número o a otros términos e incógnitas, tal cual como usted lo está viendo aquí, o como está viendo en esta parte. La ecuación es porque tiene una igualdad, y es de primer grado porque solo tiene una variable, y el exponente de la variable es 1, es la unidad, no es 2, no es 3 ni nada. Bien, habiendo dicho esto, voy a pasar al cuadernillo que yo les dije al principio, de razonamiento lógico matemático. Esto de aquí no lo puedo descargar porque necesito una cuenta y necesito pagar, y obviamente no lo voy a hacer, pero lo puedo ir viendo en línea. Son ejercicios que usted los puede realizar por cualquier método que usted desee. No son tan complejos, pero sí necesitan o sí requieren que usted tenga una formación, ¿cómo se diría? Una formación en algunos temas matemáticos. Uno de ellos es la capacidad de reconocer o armar ecuaciones. El último día de clases vamos a realizar uno o dos de estos ejercicios, porque recuerden que ese día también tenemos que rendir una pequeña evaluación sobre los temas que se han revisado a lo largo de esta breve capacitación. Bien, jóvenes, sin más que decir, pues nos quedamos hasta esta parte. Gracias por su atención y nos vemos el último día con la prueba y con estos ejercicios. También les voy a mostrar otras cositas y les voy a indicar cómo visualizar datos y generar datos en un Excel. Muchas gracias por su atención, su asistencia a este video, y que tengan un buen día.